Vamos a trabajar ahora con Illustrator, que es una herramienta complementaria de uso paralelo completamente a Adobe Photoshop. Y lo primero que voy a hacer es explicarte, bueno, cómo arrancar Illustrator. Arrancar Illustrator es igual que arrancar, por ejemplo, Photoshop. Por ejemplo, si estoy en Mac, me voy a ir a Spotlight, donde voy a buscar arriba Illustrator, y voy a encontrar que tengo pues, las versiones que tenga instaladas en este equipo, en este caso Adobe Illustrator Creative Cloud. Si estás en Windows, simplemente por aquí abajo a la derecha, muy probablemente, tienes el botón inicio, pulsas el botón inicio y buscas de la misma manera Illustrator que he buscado dentro del Spotlight. Es exactamente lo mismo. Ahora hay que decir que mientras que Illustrator en Mac está situado en ventanas, está flotante, Illustrator en Windows está metido dentro de una nueva ventana. Voy a hacer un archivo nuevo. Vas a ver, voy a aceptar parámetros ahora mismo. Bueno, esto es un proyecto que tenía yo antes por aquí. Voy a coger imprimir. Voy a coger A4, ¿vale? Y en Mac Illustrator tiene este aspecto, es decir, todo está segregado en ventanas flotantes en el espacio de trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Mac se trabaja así. En Windows lo tienes todo metido dentro de una sola ventana y más allá de esto no hay prácticamente ninguna otra diferencia. Ahora, sobre todo, me interesa que entiendas lo que hace Illustrator con respecto a lo que hace Photoshop. Si en Photoshop finalmente trabajamos con píxeles, es decir, yo me acerco a una imagen y al final la imagen veo que está compuesta por píxeles de colores, píxeles dentro de una rejilla, pero píxeles al fin y al cabo. Dentro de Illustrator el funcionamiento es bastante diferente. Dentro de Illustrator yo tengo vectores y esto de los vectores quiere decir que si yo hago por ejemplo una estrella y ahora digamos que me acerco a la estrella, déjame que la pinte de algún color y ahora me acerco a la estrella, 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 vas a darte cuenta como por mucho que me acerque y fíjate que estoy al 6400 de zoom, nunca voy a ver píxeles en los objetos que sean vectoriales. Esta es la principal diferencia entre Photoshop y Illustrator, y es que Photoshop es un programa pensado para trabajar con imágenes pixelares, es decir, con imágenes basadas en píxeles. Y Photoshop tiene alguna funcionalidad para trabajar con vectores, pero no es su funcionalidad principal. En cambio, Illustrator es un programa pensado para trabajar principalmente con vectores, aunque tiene alguna funcionalidad también para trabajar con píxeles. Los vectores, por tanto, son líneas, son trazados que existen entre los diferentes vértices de un dibujo y, por tanto, no son directamente susceptibles de trabajar como los píxeles. Verás que las herramientas son muy parecidas, pero no son exactamente iguales a las que tenemos en Photoshop. Y adelantándome a la pregunta que me hace todo el mundo en los cursos presenciales, ¿y entonces qué es mejor, Illustrator o Photoshop? Ni se te ocurra hacerte esa pregunta, porque esa pregunta no tiene sentido. Photoshop e Illustrator son diferentes, no son ni mejores ni peores. Cada uno sirve para lo que sirve. Entonces la cuestión es, ¿quieres hacer un fotomontaje con fotografías y las fotografías al final están basadas en píxeles? Probablemente lo que quieres es Photoshop. Ahora bien, ¿quieres hacer un logotipo y trabajar con tipografía y tanto los logos como las tipografías generalmente suelen estar basadas en vectores? Pues en ese caso igual lo puedes hacer en Photoshop, pero trabajarás mucho mejor dentro de Illustrator. Así que en definitiva lo que tenemos que hacer no es pensar quién es mejor o quién es peor, sino pensar, analizar cuáles son las diferencias entre Photoshop e Illustrator y usar el programa que me interese en el momento que más me interese. Quiero también hablar en este momento de los formatos de archivo. Así que me voy a ir a Archivo y vamos a ver que si le doy a Abrir, al abrir encuentro que tengo Adobe Illustrator, BMP, tengo JPG, puedo importar tanto archivos de formato pixel, se pueden importar formatos de archivo pixel, pero también se pueden importar archivos nativos de Adobe Illustrator, se pueden importar archivos de intercambio de AutoCAD en formato de XF, se pueden importar planos de AutoCAD, se pueden importar archivos, se pueden importar dibujos de CorelDRAW, que pues hay gente que lo considera como un, digamos, competidor de Adobe. Yo lo considero más como un complemento. Hay cosas que se hacen mejor con Adobe, hay cosas que se hacen mejor con CorelDRAW.
Tenemos también los metaarchivos mejorados, tenemos también el archivo SVG. Es decir, vemos que podemos importar prácticamente lo mismo que podíamos importar en Photoshop, pero además también podemos importar algunos archivos en formato vectorial. Esto en cuanto a lo que sería abrir. Pero ¿qué pasa en cuanto a lo que sería guardar? Bueno, pues de la misma manera que Photoshop tiene su propio formato PSD, Photoshop Document, Adobe Illustrator tiene su propio formato, que es el formato AI, y puede también exportar en algunos otros formatos, como por ejemplo el EPS, que es también de Adobe, puede exportar en PDF o puede exportar en el formato abierto SVG.